Hola mi gente bella, espero se encuentren bendecidos y haciendo lo que más aman en esta vida. Mi nombre es Fernanda Labat y aquí en su espacio Pachuca Cósmica vamos a dar inicio al portal número 3 llamado la integración de la energía expansiva. Y este tema en particular me encanta porque una cosa muy diferente es reconocer que necesitamos, o no que necesitamos, pero que en algún momento dado de nuestra vida tomamos la decisión de hacer esos cambios, de mejorar esos hábitos o darles una connotación diferente, de soltar a veces creencias o hábitos tóxicos, digámoslo de esa manera, o el hecho de que ya hoy por hoy, en esta posición en la que me encuentro, en este entendimiento, en esta apertura de conciencia, pues ya no me funcionan o ya no me sostienen de la misma manera. Y el hecho de llevar a cabo esos cambios, esas mejoras en nosotros mismos, como lo hemos venido viendo desde el portal 1, la intuición, el portal 2, la inteligencia emocional, pues nos lleva precisamente a cómo sostener esa energía, cómo hacernos el hogar de esa nueva frecuencia energética, porque en cierto momento o de cierta forma podemos decir o podemos pensar, bueno, ya logramos posicionarnos con esta nueva frecuencia, con esta nueva información, con esta nueva entendimiento, pero pues ahora ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo me mantengo en esa coherencia, en ese equilibrio, en esa conexión directa y auténtica con mi verdadera intuición, ese diálogo continuo con mi alma y con mi propia sabiduría para seguir recordando aún más quién soy, de dónde vengo, cuál es mi propósito de vida divina, etc. Así que precisamente de eso se va a tratar este bellísimo portal. ¿Qué ejercicios, qué foco, qué intenciones podemos llevar a cabo en nuestro día a día para que esa nueva energía siga integrándose en nosotros y poderla estar aplicando y manifestando en nuestra vida pues de una manera mucho más orgánica, mucho más consciente, sin dejar de perder esa responsabilidad, ese equilibrio, esa coherencia que a veces resulta un poco complicada poder sobre todo sostener. Así que muchísimas gracias por acompañarme, bienvenidos y empezamos. Hay algo que influye directamente en nuestra vida y poco sabemos o entendemos o podemos ver con claridad qué es realmente. Muchas veces creemos que es nuestra mente, que es nuestra personalidad o incluso podemos ponerle foco a esa creencia externa, ¿no? Que lo externo es lo que nos influye constantemente. Y esta parte me encanta porque es extremadamente sutil y por lo tanto es muy fácil olvidarse y es muy fácil dejarle de poner atención. Porque lo que realmente influye en nuestra vida y en todo lo que hacemos, todo lo que viene realmente desde adentro de nuestra esencia, es la energía. De ahí la importancia de ser conscientes que sí, tenemos un cuerpo físico,
tenemos una frecuencia energética física, pero también tenemos una frecuencia energética sumamente sutil, que muchos le llaman aura, cuerpos más sutiles. De hecho, se habla de 7 cuerpos principales, aunque considero que tenemos muchísimos más, que aún todavía en algunos puntos a lo mejor no se les ha puesto hasta nombre. Pero al final del día, lo que realmente influye en lo que creas como pensamiento o que recibes, haces, dices, accionas o reaccionas, principalmente viene sostenido por esa energía. Y cómo nos podemos dar cuenta y cómo podemos en un momento dado ponerle foco, atención y empezar a intencionar nuestra energía a través de la observación. Es primero recordar y saber e integrar esta información de que absolutamente todo es energía. Independientemente si está lo suficientemente condensada como para no tener movimiento, e incluso como el aire que no lo vemos, sin embargo lo sentimos. Absolutamente todo, incluyéndonos a todos los seres vivos, somos energía. Y obviamente no es una energía, se me fue la palabra, no es una energía estática, sino es un movimiento constante, es un cambio constante. Precisamente por eso empieza ese lado tan doloso del ser humano, cuando todo nuestro entorno se empieza a mover, empieza a evolucionar, a cambiar, a exigirnos movernos de nuestra zona de confort. Y eso muchas veces en muchos seres humanos nos detona esos miedos, ese estrés, esa decisión tan limitante de querernos quedar encerrados, estáticos, y por eso duele. Eso se puede manifestar a través de malestares físicos, incluso se pueden hasta desarrollar enfermedades sumamente incluso difíciles de entender cómo se desarrollaron o se manifestaron por el simple hecho de la resistencia que ponemos los seres humanos de manera inconsciente o consciente a esos cambios, a ese movimiento que es totalmente natural en lo que es este campo energético que lo abarca todo y que es el motor para tener vida, para experimentarnos en esta vida. Y cómo a veces nos podemos dar cuenta de ese campo energético que precisamente es el primero que recibe la información externa. Es, por ejemplo, estás con cierta frecuencia energética, no sé, tranquila, relajada, te sientes bien, estás en armonía contigo y con tu espacio, sales de tu casa y de repente entras a un lugar en donde inmediatamente sientes una contracción, sientes tensión, te empieza a doler la cabeza, sientes malestar, inmediatamente te das cuenta que tu estado de ánimo cambió. A lo mejor llegaste de muy buenas y a los 5 minutos o 10 minutos o media hora ya estás de malas. Incluso estás hasta respondiendo a veces a la defensiva. Y no somos conscientes de eso porque no revisamos todos los días de nuestra vida nuestra energía. No nos preguntamos realmente cómo está mi energía. No solamente cómo está mi cuerpo físico, el que puedo tocar y el que puedo sentir a nivel materia, sino también cómo está mi energía, cómo están mis emociones, observar cómo están mis sentimientos, hacia dónde están dirigidos. Entonces, hay personas o habemos personas que somos muy sensibles a ese nivel frecuencial, vibracional,
que nos da información constante nuestro campo energético o nuestro campo áurico. Entramos a un lugar y sentimos ese cambio. Estamos con una persona y sentimos ese cambio, como esa persona o ese lugar te puede expandir o te puede posicionar en una emoción mucho más ligera, mucho más liviana, mucho más alegre, mucho más expansiva, pues puede ser a veces lo contrario. Y todo eso, sin ponerle ninguna connotación buena o mala, tiene mucho que ver con esa información que estás recibiendo, que no necesariamente es verbal, no es auditiva, es sensorial. Y de ahí por eso la importancia de tener ese autoconocimiento y ese hábito de autoobservarnos, constantemente estarnos haciendo esas preguntas al despertarnos. ¿Cómo me siento? ¿Qué me dice mi cuerpo? Que es donde principalmente se detona la información. Ya después la historia, la narrativa llega, no sé, un microsegundo o menos del microsegundo a la cabeza para ponerle un contexto. Pero las primeras impresiones vienen a través de nuestro campo energético y es bellísimo, mi gente. Es sumamente bello y te posiciona en esa coherencia, en esa claridad, en esa conexión constante con tu intuición, el poder realmente mantener esa conversación interna con tu energía, que siempre te está hablando, siempre te está abriendo camino, te está dando un campo enorme de posibilidades infinitas para que tú, a través de tu libre albedrío, pues tomes la mejor decisión para tu más alto bien y el de todo tu entorno involucrado. Tu energía vital es la suma de tu sistema nervioso, de tus pensamientos, de tus experiencias, de absolutamente todo lo que conlleva nuestra esencia, tanto nuestro lado humano como nuestro lado energético. Y como les dije, pues es dinámico, está en constante movimiento. Precisamente por eso no todos los días sentimos la misma energía, porque no nos levantamos después de un sueño con la misma energía. Por lo tanto, no podemos experimentar incluso la misma rutina. Si somos muy rutinarios, por ejemplo, pues siempre va a haber algún punto de diferencia porque nuestra energía es diferente todos los días. Y poder ser consciente de qué es la energía, cuál es la energía con la que estoy despertando, con la que estoy enfrentando el día de hoy, con qué colores la quiero llevar a cabo, con qué colores me quiero compartir, a qué lugares quiero conectar, con qué personas quiero que me siga sorprendiendo mi día, a quién voy a conocer ahora, si voy a ver a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis amistades, qué energía voy a transmitir, qué estoy realmente transmitiendo y ser lo más honesta posible contigo, porque al final del día eso también conlleva una responsabilidad. Yo, por ejemplo, soy de las personas que desde muy chiquitita, cuando no me siento bien, cuando estoy como muy oscura, como muy darky, como muy hacia mi lado oscuro, hacia lo más fellito de mí, que no me gusta, que todos tenemos en la vida,
siempre trato de ocultarme. Son días que normalmente o sea, si puedo evitar salir, lo evito. Si no puedo porque estoy en mi trabajo, porque tengo que salir, porque tengo que cumplir con algún tipo de compromiso, etc., 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 suelo entonces guardar mucho mis palabras. No las cuido, sino prefiero no hablar, o sea, estar en completo silencio. ¿Por qué? Porque cuando estoy con esa energía un poco sombría, digamos de esa manera, suelo ser muy sarcástica, utilizar mucho el humor negro. Y aunque puede llegar en alguna situación a ser chistosa ¿no? O que pueda ser llevadera en alguna situación, pues sí llega a ser un poco nefasto muchas veces, ¿no? El estar constantemente con esa, con esa connotación en tu vocabulario, pues de mucho sarcasmo y de mucho, eh, incluso hasta indiferencia, ¿no? Ante a veces emociones o sentimientos de tus seres queridos, que pues al final del día no tienen ellos por qué cargar con una responsabilidad de sentirse que te están lastimando cuando no viene desde ahí, ¿no? Sino simplemente es algo interno que no estás tú muchas veces consciente o no tienes las fuerzas para gestionarlo en ese momento de una manera sana, de hacerte realmente responsable, o a veces está tu mente tan confusa, tan llena de cosas, que si no regulamos nuestra energía, si no regulamos nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, con nuestros pensamientos y nuestras acciones, si no las mantenemos en ese equilibrio o no las llevamos a ese estado de paz y de coherencia, pues es cuando empezamos a tener esos conflictos con los demás, empezamos a ser ofensivos o estar mucho a la defensiva, y luego empezamos con culpas, con arrepentimientos y nos vamos de hocico, o perdón por la expresión, de boca, y nos desbordamos y volvemos otra vez a desfasarnos de esa inteligencia emocional, de ese lado intuitivo, de esa responsabilidad que lleva el mantener esa coherencia, esa paz, eh, ese centro en ti misma, porque al final del día no se trata de estar cuidando tampoco la susceptibilidad de los demás, es cuidar de tu energía, es cuidar de ti, porque acuérdense, como lo hemos venido exponiendo aquí, el cuidar de ti, el priorizarte, el trabajar, o sea, con toda la intención y con todo el respeto en el amor propio, no tiene nada que ver con el egoísmo o el ser ególatra, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario. Cuando yo empiezo desde la honestidad, desde el saber hasta dónde se sostiene mi responsabilidad de mi vida y de mis acciones y de mis palabras, automáticamente dejo de sentirme superior a los demás, que eso es lo que te hace ver o reflejar ese ego, ese egocentrismo. En el momento que yo volteo y digo, y me siento superior a los demás, y yo vengo a enseñarles, y yo vengo a sanarles, y yo vengo, bola de idiotas, a, ¿cómo se dice?, a mejorarle su vida, ahí ya tú estás pero bien jodida, o sea, mejor empieza a cavar el hoyo casi casi, ¿no? No se trata de eso, se trata de que si yo aprendo a amarme, aprendo a conocerme, aprendo a regularme, aprendo a conocer, a sentir mi energía, mi cuerpo, cómo me habla, en ese momento yo automáticamente me estoy
conectando o reconectando o recordando que soy un ser exactamente igual, con las mismas posibilidades que todos mis semejantes. Y por lo tanto, el cómo yo trato a los demás es lo que yo sostengo en mí como autoconocimiento. Ahí radica la responsabilidad, no con el otro, sino conmigo misma. Porque si yo estoy creyendo que estoy ofendiendo, criticando o salvando al otro, entonces yo me estoy perjudicando. No estoy realmente entregando o compartiendo, mejor dicho, desde el amor, desde esa coherencia, sino simple y llanamente estoy dando lo que yo creo de mí misma. Por eso me encanta cuando te encuentras a personas que inmediatamente al verte lo primero que te dicen es un juicio, ¿no? Ay, estás muy flaca, ay, qué jodida, ay, qué cansada, ay, qué gorda, ay, qué greñuda, ay, qué abandonadita te ves. O sea, en ese momento, más que ofensa hacia mí, poniéndome de ejemplo, es todo lo contrario. La persona que está expresando ese tipo de cosas te está diciendo cómo se siente o cómo se ve a sí misma. Y eso es justamente lo que aquí yo trato con todo amor y con todo respeto de exponer para darnos cuenta de esa responsabilidad con la que tenemos los seres humanos, y pues no que tenemos, porque al final del día cada quien haga lo que se le pegue su chingada gana, pero al final del día, quien quiera realmente hacer esos cambios, tener una perspectiva y una experiencia de vida diferente a la que ha llevado, porque a lo mejor la que ha llevado ya no le satisface, no la hace feliz, no le permite estar en paz. Bueno, si estás en ese momento de tu vida, el hecho de voltear a verte a ti para poder ser honesta contigo, hacerte las preguntas correctas y decir, esta parte de mí ya no me gusta y la quiero cambiar, empieza desde ese crecimiento y desde esa valorización del amor incondicional que somos absolutamente todos, todos. Y cuando te empiezas a posicionar en ti, cuando te empiezas a ser la protagonista de tu vida, cuando te empiezas a posicionar en cada situación de tu vida, todo lo demás por añadidura se va integrando, se va aclarando, se va entendiendo, se va modificando y por lo tanto se empieza a integrar y a sostener y por lo tanto a manifestar de una manera muy natural, muy honesta y muy orgánica. Precisamente porque todos tenemos estos dones, todos tenemos estas herramientas precisamente para llegar a esa armonía y a ese amor incondicional contigo misma. Y desde ahí se expande, se reconecta, se armoniza, se sintoniza. Y obviamente, ¿qué es lo que te ayuda a sostener esos nuevos cambios, esos nuevos hábitos, esa nueva frecuencia vibratoria? Pues precisamente tu campo energético. De ahí la importancia de aprender a sostener y no solamente hacer los cambios que te puedan durar un día, un mes, un año y luego volver. Por eso yo siempre he dicho que una vez que tú decides
digamos que, eh, pues evolucionar, eh, expandir tu conciencia, despertarte en conciencia, tener una vida más plena, sentirte tú más plena para poder disfrutar de esa plenitud que la vida ya te da, pero que no vemos y que nosotras mismas bloqueamos. Es una labor constante, diaria. Yo no les voy a mentir, mucho del entendimiento, mucho del estado conciencial de paz, de integración, de valorización, de amor propio, de autoconocimiento, pues me ha llevado años, mi gente, años, muchos años de mi vida, muchos, en los que me he quedado atorada, sí, en los que he mandado toda la chingada, ya no quiero seguir, claro, en los que me he decepcionado de mí misma 385,000 veces, o sea, pero millones de veces. Que me he vuelto a abandonar, claro, que me he vuelto a caer, por supuesto, que he empezado algo y lo he dejado, claro, que a la mitad del camino he cambiado y he aventado toda la fregada, por supuesto, pero eso nunca me ha quitado las ganas de volver a mí, porque solamente volviendo a mí, volviendo a recordar que de mi vida y de mis experiencias, la única que tiene la responsabilidad y la que se puede hacer cargo soy yo. Y obviamente siempre voy a querer empezar desde un lugar totalmente diferente. Y precisamente esta labor de conocerte, de hacerte las preguntas correctas, de ponerle atención a tu energía, de comunicarte con tu alma, de dar esos saltos de fe y creer genuinamente en tu intuición, de dejar que el mismo universo, la misma vida, la misma experiencia te demuestre cuando estás verdaderamente integrando esos cambios, esas mejoras o ese sentido evolutivo o ese aprendizaje. Es bellísimo porque el universo siempre te responde, siempre te responde. Yo se los dije en el cierre del Portal 2, tuve una experiencia donde el universo me dio, o sea, una respuesta súper evidente, clara y contundente de que todo este año en el que yo estuve trabajando de volver constantemente, de volver a mí, de volverme a recuperar a mí misma, de dejar de abandonarme, de ese deseo tan fuerte con el que yo salí de este matrimonio. O sea, no sabía, salí sin trabajo, sin casa, sin absolutamente nada, me tuve que cambiar hasta de ciudad, me salí prácticamente corriendo sin saber absolutamente ni qué, o sea, qué iba a pasar, absolutamente nada. Simple y llanamente dije, esto ya no es para mí y necesito salvarme yo a mí sola. Nadie lo podía hacer por mí, no porque no tuviera quien, sino porque no hay manera, porque siendo honesta con uno mismo, la única persona que se puede posicionar donde realmente desea es uno mismo, haciéndote cargo, haciéndote responsable, siendo honesta contigo, respondiéndote las preguntas que realmente nadie queremos contestarnos, por eso no nos las hacemos. ¿Soy feliz aquí donde estoy? ¿Soy feliz en este trabajo? ¿Soy feliz en esta relación? ¿Estoy comunicando mi verdad, lo que realmente siento? ¿Entiendo lo que siento? ¿Sé lo que siento? La mayoría de las personas no sabemos responder esas preguntas.
estamos sumamente desconectados de nosotros mismos, de esa sabiduría divina, de esa intuición, de este campo energético que es el que nos sostiene y que tiene toda la información que a veces llevamos a cabo una vida entera y nunca nos escuchamos. Así que abro este portal con esta importancia y con toda esta información, precisamente para lograr, que espero, porque ese es mi deseo, llegar a sus corazones, no para que me vean a mí, no para que reconozcan en mí absolutamente nada, sino que les mueva ese interés por voltearse a ver a ustedes mismas, por regresar a su centro, a su corazón y empezar a amarse en verdad, de manera incondicional, dejar de culparse, dejar de autoflagelarse, de criticarse tanto y empezar a amarse, a elegirse, a conocerse todos los días de su vida. Si deseas conocer tu energía de una manera más consciente, puedes escribir en los comentarios: integro mi energía. Y a través de estos próximos 7 videos dentro de este portal 3, la integración de la energía expansiva, estaré compartiéndoles ejercicios, dinámicas y desarrollando pues aún más toda esta integración a estos nuevos hábitos, a este nuevo conocimiento, para lograr juntas sostener para el resto de nuestro camino esta bellísima, expansiva y amorosa energía que hoy nos une, nos llama y nos sostiene. Mi gente bella, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por compartirse. Las amo, las bendigo y aquí nos vemos el próximo lunes sin falta. Chao.